Buenos días a todos. Espero que me escuchéis. Cualquier cosita, me comentáis por chat. Oye, Juan, no se te escucha bien o lo que sea. De acuerdo. Dejaremos un turno al final del webinar para todo el tema de preguntas, cuestiones que puedan surgir. Bueno, antes de nada, daros las gracias por asistir a este webinar. Mi nombre es Juan Ramón Mena, CEO de la compañía BDC Office. Bueno, espero que todos estéis en vuestra casa, tranquilitos y con muchas ganas de aprender. Ese es el motivo por el que estamos acá. Y bueno, hoy pues vamos a estar viendo esta herramienta, Autodesk InfraWorks, ¿de acuerdo? Algunos a lo mejor ya la conocéis, la habéis visto, otros a lo mejor no. Así que la idea es hacer un webinar que sea pues para principiantes, ¿de acuerdo? Algo muy básico, 4 pinceladas de lo que es la herramienta y luego más adelante, si tenéis más ganas de aprender, pues con muchísimo gusto pues podemos seguir haciendo más webinars o cursos más profundos, porque es una herramienta muy, muy interesante, como vais a ver. Bueno, vamos a hablar un poquitín de nosotros, ¿ok? Vamos a ver aquí el chat. Perfecto. Bueno, pues nosotros somos BDC Office, ¿de acuerdo? Somos una compañía panameña que surgimos en el año 2016, ¿de acuerdo? Hacemos consultoría tecnológica a lo que es diferentes compañías del sector. Recientemente, en el mes de enero, somos partners oficiales de servicios de Autodesk. No vendemos licencias, hacemos servicios especializados con herramientas de la marca y también sí que somos resellers, vendemos licencias y somos consultores certificados de la herramienta UBIM, BIM para Facility Management. De hecho, también estamos preparando un webinar sobre esta herramienta para que también podáis ver sobre ella y las diferentes funciones que tiene la misma, ¿no? Bueno, nuestro equipo se compone sobre todo de diferentes tipos de profesionales, ¿de acuerdo? Vinculados sobre todo al sector. Bueno, no hace falta hablar de certificaciones, al final lo importante es saber utilizar la herramienta, saber utilizar los diferentes flujos de trabajo que nos encontramos en metodología BIM, por ejemplo, o también cosas que también hacemos de temas de multimedia. Sí me gustaría hacer un pequeño spoiler, ¿de acuerdo? Somos miembros de la CAPATEC, de la Cámara Panameña de Tecnología y de Innovación. Recientemente, en el pasado mes de diciembre, creamos el Team AEC, ¿de acuerdo? Este team lo que hace es promulgar las diferentes tecnologías que hay en el sector, como puede ser el BIM, el GIS, Smart Cities, PropTech, etcétera. Así que con muchísimo gusto, si estáis interesados en formar parte de la CAPATEC y formar parte del team, tenéis mi mail, me podéis comentar y, bueno, pues nos ponemos en contacto con la Cámara para que puedan participar activamente de este team, del Team AEC que está en la CAPATEC. Bueno, nuestros servicios engloban varias cosas, temas de BIM, de implementación en compañías, modelado, capacitaciones, temas de Digital Twins, como os he comentado, también somos reseller y consultores de la herramienta UBIM y también hacemos experiencias inmersivas bajo demanda con temas de realidad virtual, realidad aumentada y también con PC. Bien, vamos a empezar lo que es el webinar. Vamos a ir viendo un poquitín primero qué es Autodesk InfraWorks, ¿de acuerdo? Después, cómo es su flujo de trabajo, ¿de acuerdo? Cómo funciona InfraWorks. Veremos que es una herramienta más conceptual, pero que también nos puede llevar a cosas bastante interesantes de diseño e incluso un poquitín de desarrollo. Lo que es también su interfaz, ¿de acuerdo? Cómo es, ha variado respecto a otras versiones. La 2020 ha variado con respecto a las anteriores. Y temas de elementos de modelado, ¿de acuerdo? De elementos de modelado que nos encontramos dentro de Autodesk InfraWorks. Bien, ¿qué es Autodesk InfraWorks? Bueno, la capacidad que tiene Autodesk InfraWorks, como vamos a ver, es mostrar el contexto, ¿de acuerdo? Es algo que, por ejemplo, cuando nosotros diseñamos con Civil 3D, lo que nos sucedía era que, pues claro, al final acaba siendo un AutoCAD, ¿no? Un AutoCAD más mejorado, hecho con 3D, etcétera, pero no estamos viendo lo que era el contexto, ¿no? Lo que podía ser lo que había en los surroundings, ¿no?
con texturas y demás, ¿no? Entonces, esto es lo que empieza a hacer que InfraWorks sea algo más potente para la hora de conceptualizar diseños, ¿de acuerdo? Aparte de ser un diseño más rápido. Como veremos, también InfraWorks es una herramienta que trabaja en nube, ¿de acuerdo? Tú, para poder conectarte, como veremos, necesitas tener una cuenta Autodesk habilitada con la licencia, ¿de acuerdo? Sí que tenemos 30 días de prueba, etcétera, pero eso permite de que sea una herramienta muy veloz, ¿de acuerdo? Aparte que tiene la capacidad de integrar muchos datos, ¿de acuerdo? Muchísimos datos de cualquier tipo de formato, ¿de acuerdo? Desde IFCs, Civil 3D, de todo, ¿de acuerdo? Entonces, algo muy importante de InfraWorks es eso, ¿no? Que muestra el contexto, tiene un diseño mucho más rápido y que tiene una gran capacidad para integrar datos. Viendo un poco que tiene el flujo de trabajo de InfraWorks, tenemos lo que va a ser la base de datos de origen, ¿de acuerdo? Una base de datos que puede venir del mismo InfraWorks o si la llegamos a traer, por ejemplo, de Recap, para un tema de puntos, o de Civil 3D, ¿ok? También tiene la capacidad, y esto es algo muy importante, que InfraWorks habla directamente con ArcGIS, ¿de acuerdo? Es decir, es una de las cosas que actualmente está haciendo Esri y Autodesk, empezar a integrar lo que es el BIM y el GIS, y después, pues todo lo que es cualquier tipo de base de datos que podamos llegar a imaginarnos. Todo eso se integra dentro de Autodesk InfraWorks, y de ahí haremos el diseño, la conceptualización y lo que es el desarrollo, pues ya lo haremos en Civil 3D, por ejemplo, lo que vaya a ser un tema de infraestructura y, por ejemplo, si queremos empezar a desarrollar elementos, por ejemplo, elementos de pilas de puente, podemos también hacerlo con Autodesk Revit, ¿sí? Como veis, la fecha es ambas direcciones, porque lo que también podemos generar es que tengamos una conceptualización, desarrollemos en esas herramientas y después nos lo volvamos a traer a Autodesk InfraWorks para mostrar todo lo que es nuestro proyecto. Muy bien. Vamos para adelante, vamos a ver un poquitín ya de Autodesk InfraWorks. Vamos para acá. Muy bien. Esto es Autodesk InfraWorks, ¿de acuerdo? Esta es la página de inicio de Autodesk InfraWorks. Sí, como veis, acá arriba, pues, es decir, es diferente de lo que es a lo mejor estamos acostumbrados al tema de Civil o de Revit o de AutoCAD. Sí, es un diseño más vanguardista, vamos a llamarlo de esta manera, ¿de acuerdo? Pero sí que tiene luego algunas connotaciones muy parecidas en lo que es la metodología de trabajo típica de lo que es Autodesk, ¿de acuerdo? De aquí esta página de inicio, sobre todo, recalcar una cosita. Acá a la derecha tenemos lo que es el usuario. Opa, un momentito, vamos a mover esto de acá. Aquí tenemos lo que es el usuario, ¿de acuerdo? Entonces, ese usuario, pues, tiene que ser un usuario activo, ¿de acuerdo? ¿Hemos de tener licencia? Sí. ¿Tenemos 30 días de prueba? También. Cuando acaban los 30 días de prueba, pues tendremos que adquirir la licencia de Autodesk InfraWorks. Comentaros que Autodesk InfraWorks está dentro de lo que es el paquete de la AEC Collection, que tiene Autodesk Revit, tiene AutoCAD, tiene Navisworks, Civil 3D, Robot, 3D Max, muchos más programas que integra lo que es la colección. ¿De acuerdo? Bien, esta es la página de inicio de lo que es InfraWorks y a partir de aquí queremos empezar a generar un nuevo modelo. ¿De acuerdo? Hay dos maneras, ¿de acuerdo?, de empezar un nuevo modelo. Podríamos venirnos acá y como veis aquí tenemos New, hacemos nuevo y podemos empezar a generar un nuevo modelo desde cero. ¿De acuerdo? Será un espacio vacío y a partir de ahí empezaremos a integrar bases de datos. O también, otra manera de poder hacer un nuevo modelo es que el propio InfraWorks ya te dé el modelo. ¿De acuerdo? En este caso lo que haremos será irnos a Model Builder y aquí, pues bueno, pues podremos escoger en cualquier parte del mundo, pues a partir de la base de datos que tiene InfraWorks, pues bueno, pues empezará a tener una base de lo que vaya a ser, pues caminos, edificios, topografía, imagen de satelital, etc. Por ejemplo, nosotros vamos a irnos a Panamá Pacífico, ¿de acuerdo? Comentaros que hay un límite. El límite es de 200 kilómetros cuadrados, ¿de acuerdo? Imaginaos de que ahora mismo, por ejemplo, tenemos 16,12, lo que es esta pantallita, 200 kilómetros, pues sería todo esto de acá, ¿no? Es decir, una cosa así, pero es bastante, ¿no? Es decir, que
el área de afectación de lo que es InfraWorks es bastante importante. Bueno, vamos a quedarnos acá en lo que es Panamá Pacífico. Vamos a venirnos aquí, vamos a dibujar un rectángulo. Venimos acá, tácata, aquí nos dice que son 11,87. Le vamos a poner un nombre, Webinar Panamá Pacífico. Ok. Le decimos crear modelo y nos va a decir, bueno, perfecto, mira, nosotros estamos preparando tu modelo en la nube. En un ratito lo que vamos a hacer es que te vamos a enviar ya el modelo para que tú puedas descargarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, ¿cómo que descargarlo? Sí, nosotros vamos a tener una copia local dentro de nuestra computadora, ¿de acuerdo? Pero lo que vayan a ser todo el tema de simulaciones, cálculos, etcétera, todo se va a hacer en la nube, ¿de acuerdo? Pero nosotros vamos a tener lo que va a ser un modelo localmente para que nosotros podamos seguir trabajando, ¿de acuerdo? Tarda muy poquito, ¿de acuerdo? Yo lo que he hecho es que antes de hacer el webinar he abierto un modelo también de Panamá Pacífico para que, bueno, pues podamos seguir la dinámica del ejercicio. Perfecto. Muy bien. Esto sería, por ejemplo, la información que te da Autodesk InfraWorks desde la nube, de lo que ellos tienen. ¿De acuerdo? ¿Tenemos que fiarnos? Sí y no. ¿De acuerdo? ¿Cómo que sí y no? Sí, al final sí es verdad que ellos tienen datos, ¿de acuerdo? Pero bueno, habría que saber bien si es del todo fiable, si está al milímetro, etcétera. Yo lo que siempre recomiendo es que, bueno, hagamos el Model Builder, ¿ok? Pero después nosotros integremos todas las bases de datos que nosotros tengamos, ¿de acuerdo? Porque es importante tener en cuenta de que no es 100% al milímetro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, puede luego a lo mejor generar algún tipo de problema una vez vayamos a desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, lo mejor es, bueno, pues a partir de aquí empezar a integrar bases de datos. Bien, esta es la interfaz que nosotros tenemos ahora mismo en InfraWorks. Esto ya es InfraWorks, ¿de acuerdo? Como veis, tiene algo parecido a lo que son las herramientas de Autodesk. Por ejemplo, tiene pestañas, ¿sí? Las típicas pestañas que nosotros nos encontramos con los diferentes grupitos y los iconos, ¿de acuerdo?, de comando de cada una de las funciones que nosotros queramos hacer. ¿De acuerdo? Bien, aquí no hay tantas pestañas como nos encontramos en Civil 3D, ¿de acuerdo? Pero estas pestañas pues tienen muchas cosas. Importante, por ejemplo, la de Manage, donde aquí podemos hacer todo el tema de manejo de lo que es el modelo. Va a ser muy importante, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, acá nos encontraremos con la de Data Sources, ¿sí? Algo importante también comentar, cuando hacemos hacer una ventana, se abre directamente en lo que es la parte derecha o izquierda, nosotros queramos. Acá en Data Sources, nosotros vamos a tener las bases de datos que nosotros tenemos en este modelo. ¿De acuerdo? Pero bien, claro, aquí hay un problema. Nosotros vamos a empezar a generar y de repente habrá un momento que alguno dirá, oye, pero ¿cómo hago el guardar como? O ¿cómo hago...? Claro, todo esto trabaja en nube y yo no puedo hacer guardar como. Aquí, por ejemplo, yo no me encuentro en ningún momento nada de save as o save. Porque esto lo que pasa es que hace un guardado automático cada vez que hacemos una acción. Entonces, es muy importante, ¿de acuerdo?, en lo que es Autodesk InfraWorks, trabajar con propuestas, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a ir generando propuestas y dentro de esas propuestas pues vamos a generar lo que van a ser las diferentes bases de datos que tengamos o los diferentes elementos que empecemos a modelar. Para hacer lo que son los proposals, vamos a irnos a Manage Proposals, o acá también nos encontramos diferentes propuestas que tengamos. Yo tengo aquí el máster y, por ejemplo, a partir del máster, le digo añadir y me voy a generar una nueva propuesta, ¿no? Propuesta webinar, ¿sí? Importante. Estamos trabajando con bases de datos, etcétera, así que no es recomendable el tema de utilizar caracteres extraños, ¿de acuerdo? O espacios, ¿sí? Todo lo que pueda ser en temas de, bueno, todo junto, ¿de acuerdo? En temas de lenguaje de programación, muchísimo mejor. Le diremos OK y hemos generado una nueva propuesta, ¿de acuerdo? Esta propuesta no tiene nada que ver con el máster, podemos trabajarla perfectamente y después de ahí, pues bueno, si queremos volver al máster, solamente tendríamos que irnos aquí y decir máster. OK. También tenemos diferentes vistas. Por aquí. También tenemos diferentes vistas. Podemos tener diferentes visualizaciones. Por ejemplo, yo tengo una visualización ahora mismo conceptual, ¿no? Pero también,
si me vengo a esta parte de acá, ¿de acuerdo? La parte de este tipo de comandos rápidos, también, por ejemplo, tengo la parte de vista de ingeniería, ¿no? Donde a lo mejor aquí pues, bueno, voy a ver todo el tema más de, bueno, pues curvas de nivel, etcétera, ¿no? Esto ya, pues, gustos colores, también podemos configurarle el tipo de vista, el tema de iluminación, etcétera. Todo eso es configurable. Vamos a quedarnos en la vista conceptual, ¿de acuerdo? Y como veis, esto es la base de datos que nos ha dado. Es una base de datos que es, bueno, pues bastante buena. Son imágenes que vienen de satelitales. A lo mejor no son las más actuales, ¿de acuerdo? Como decía, siempre es bueno ir integrando diferentes bases de datos, ¿de acuerdo? Y también pues, nos va a dar, por ejemplo, pues, toda la información que tengamos de los caminos, etcétera, ¿no? Es decir, de dónde están situados, etcétera, volumetrías de edificios, ¿sí? Todo esto nos viene integrado en lo que es el mismo InfraWorks, ¿de acuerdo? Claro, nosotros lo que tenemos que hacer es ir generando más y más y más elementos y base de datos para finalmente generar lo que vaya a ser nuestra propuesta conceptual para de ahí llevarlo a lo que va a ser el desarrollo. Bien. Importantes también. Perfecto, esto es un proyecto de infraestructura, pero hay algo muy importante en temas de proyecto de infraestructura, que es, por ejemplo, en qué coordenadas estamos, ¿no? Bueno, por ejemplo, en Manage, y haciendo un poquitín briefing de lo que vaya a ser algunos comandos importantes. En Manage, el primer comando es Model Properties. Aquí nos vamos a encontrar todo lo que vayan a ser las coordenadas que tengamos. Aquí podemos cambiar de coordenadas y poner las coordenadas que nosotros queramos. Importante, que sean las mismas coordenadas que nosotros vamos a tener de los elementos de origen. Por ejemplo, si viene un archivo de Civil 3D, tendrá que estar en las mismas coordenadas para poder integrarlo en InfraWorks, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en Panamá trabajamos con UTM-8417 Norte, pues esa va a ser las coordenadas que nosotros tengamos en nuestro modelo de InfraWorks, ¿de acuerdo? A partir de aquí, pues empezar a traer bases de datos, ¿de acuerdo? Importante, tenemos data sources y aquí fijaros toda la cantidad de formatos que podemos traer a InfraWorks, desde archivos de WG, pueden ser incluso un AutoCAD, ¿de acuerdo? Ojo, un AutoCAD que estén coordenadas, ¿de acuerdo? Archivo de Civil 3D, archivos de Revit, IFCs, ¿ok? Shapes de Esri, SDFs, pues si queremos llevar líneas de Civil 3D, por ejemplo, a lo que vaya a ser InfraWorks, ¿de acuerdo? SketchUp también podemos traer, ¿de acuerdo? Todo intentado que esté en coordenadas. Si están coordenadas, va a caer donde esté. Por ejemplo, si nosotros tenemos un modelo de SketchUp, no están coordenadas, pero luego podremos moverlo dentro de lo que vaya a ser nuestro modelo de InfraWorks. Me gustaría sobre todo destacar algo, y es la conexión de ArcGIS con InfraWorks, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos aquí en Data Sources y tenemos ya un icono, ¿de acuerdo? Que es añadir ArcGIS, y él lo que hace es que automáticamente, pues, se conecta al Autodesk Connector for ArcGIS. Aquí tenemos lo que es nuestro mapa y aquí lo que haremos será buscar un mapa que sea público o que sea, por ejemplo, de un grupo de ArcGIS, lo que sea, ¿de acuerdo? Todo lo que esté relacionado con temas de GIS, bueno, todos los productos de Esri. Os recomiendo también de que habléis con la gente de Esri Panamá, los que estéis aquí en Panamá, una gente súper amable y que la verdad es que os va a ayudar bastante en lo que es todo el tema del GIS y cómo funciona, y que, por ejemplo, cómo ellos lo están manejando dentro del país, y también pues, hacen también clases, etcétera, para que podáis aprender las diferentes herramientas que tiene Esri, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que haríamos sería buscar un mapa, este mapa sería integrado y ahí podríamos integrar toda la información que tengamos, ¿de acuerdo? Bien. Continuamos. Aquí tenemos todo lo que sea bases de datos, etcétera. Tenemos una propuesta de webinar. Y aquí, por ejemplo, pues vamos a empezar a trastear, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a crear elementos, ¿de acuerdo? Crear elementos directamente de lo que vaya a ser InfraWorks, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos a la pestaña de crear y, por ejemplo, vamos a empezar a crear, no sé, una calle, ¿de acuerdo? Pues nos venimos a crear, aquí tenemos transporte, tenemos component road, planning road, bien, vamos a hacer un planning road por acá. Y bueno, funciona bastante parecido a lo que es los que habéis trabajado con herramientas tipo como de Revit. Yo lo que hago es que, ¡pam!, selecciono el comando y automáticamente me aparecen las diferentes, vamos a llamarlo entre comillas, familias, ¿de acuerdo? Aquí se llama, en InfraWorks se llaman componentes, ¿de acuerdo? Para poder hacer lo que vaya a ser el elemento en cuestión. En este caso hemos hecho, es decir, que queremos hacer una calle,
¿De acuerdo? Y aquí, por ejemplo, tengo las diferentes calles que yo puedo llegar a hacer. Estas calles también son customizables, ¿de acuerdo? Podemos hacer cualquier tipo de calle, la calle que nosotros queramos, del ancho que queramos, de todos los elementos que queramos. Si queremos farolas, si queremos bancos, si queremos una palmera que esté cada 25 metros, todo eso es customizable, ¿de acuerdo? Bien, vamos por aquí, por ejemplo, vamos a esta, Boulevard con palmeras, ¿de acuerdo? Y yo le voy a decir, por ejemplo, que vaya desde acá, desde esta calle, hasta esta calle, doble clic. Y él automáticamente, como veis, ya me ha hecho lo que es la calle, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esta calle, pues bueno, pues tendrá una serie de características, etcétera. Como veis, pues bueno, pues la calle ya venía de que tenía unas farolas a X metros, con unas palmeras a X metros, etcétera. ¿De acuerdo? Esta calle también le podemos dar información. ¿De acuerdo? Si seleccionamos, pues tenemos toda la base de datos vinculada a esa Design Road, a ese camino de diseño. ¿De acuerdo? Y aquí podemos empezar a darle también información. Bien, como habéis visto antes, hemos visto el tema de crear, hemos visto que teníamos un Design Road, un Planning Road y un Component Road. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bien, el Planning Road es para empezar a planificar, es decir, hacer como, bueno, pues va a ir por aquí, va a ir por allá, etc. ¿De acuerdo? El Component Road ya tiene como algo ya mucho más robusto, ¿no? Es decir, donde ahí ya podemos ver, por ejemplo, decir, pues mira, yo le quiero poner un talud o le quiero poner una red de alcantarillado, etc. ¿Cómo pasamos de un Planning Road a un Component Road? Bien, muy fácil. Seleccionamos la calle, botón derecho, Convert to Component Road, y él automáticamente se convierte en Component Road. ¿Cómo lo sabemos? Si os fijáis, lo que son las características, es decir, las propiedades de lo que es el road ha cambiado. ¿De acuerdo? Ahora ya son diferentes, es otro tipo de elemento y, por ejemplo, aquí ya nos encontramos que qué función tiene esta calle, ¿de acuerdo? A qué velocidad vamos a ir, todo está hecho a partir de esta serie de estándares, etc. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si os dais cuenta, yo tengo esto de acá y dice, bueno, sí, bueno, Juanra, esto es muy bonito, pero me ha quedado aquí un corte un tanto abrupto, ¿no? Bueno, no pasa nada, seleccionamos lo que es la calle, venimos aquí al grading, decimos que queremos un fixed slope de 3 a 1, un grading limit vamos a ponerle de 15 metros y el fill material pues va a ser, si nos vamos a more styles, materiales, por ejemplo, lo estoy inventando, sand, y aquí en cut vamos a decirle que sea, por ejemplo, un gravel, ¿sí? Hago clic acá para que se haga lo que es el tipo del el talud y él automáticamente ya nos ha hecho el talud. ¿Sí? Como os dais cuenta, él se está acomodando al terreno que nos ha dado, en este caso, la base de datos de Autodesk. ¿De acuerdo? Vale, bien, Juanra, pero es que yo esta calle la quiero, bueno, modificar en lo que vaya a ser su perfil. Bien, perfecto. Seleccionamos la calle, botón derecho y fijaros, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, el Show Station in Profile View. Hago clic acá y lo que me hace es que él automáticamente me está dando ya lo que es el perfil de la calle. Bueno, claro, esto, perdón, esto, por ejemplo, en Civil 3D, pues, hombre, se hace, ¿de acuerdo? Pero no es tan automático, porque fijaros ahora mismo, yo tengo esto de acá, ¿de acuerdo? Vengo aquí y le digo, mira, pues aquí más o menos por el centro, botón derecho, le digo Add Vertical Curve, y lo que me hace es un PBI, ¿de acuerdo? Voy a hacer una tangente un poquitín más grande, voy a subir el PBI, ¿de acuerdo? A lo loco, y fijaros, él automáticamente ya me está cambiando lo que vaya a ser la configuración de la calle. Claro, se dais cuenta y dice, ay, ¿por qué me ha quedado el talud aquí? Claro, porque yo acá le había dicho, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esto de aquí. Yo acá le había dicho que eran 15 metros, si yo le digo que es 30, ¿de acuerdo? Pues entonces me va a dar más rating, ¿sí? Ok, si os fijáis, es fácil, ¿de acuerdo? Y lo bueno de esto es que tú estás viendo en tiempo real, ¿de acuerdo? Las modificaciones que tú estás haciendo, por ejemplo, en lo que es el perfil de la calle, ya lo estás viendo en un modelo tridimensional. Entonces, claro, ya conceptualmente tú ya puedes empezar a valorar si, si tu diseño quieres que vaya por ahí o que no vaya por allá, ¿de acuerdo? También puedes hacer muchas más cosas, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, yo tengo esto de acá y digo, bueno, esto me parece que es un poquitín grande, pues vamos a hacer, por ejemplo, un puente, ¿no? Vamos a crear puente, digo que el puente va a empezar por aquí, por ejemplo, y que va a acabar por acá, ¿no? Bien, él lo que hace es que ya automáticamente va a coger lo que era la base inicial,
¿de acuerdo? De lo que es nuestro modelo, y él va a hacer el puente, si os dais cuenta, ya, pues como vaya a ser, ¿de acuerdo? Este puente también es customizable, nosotros podemos cambiar todo lo que vayan a ser las pilas, etcétera. Por ejemplo, esta pila tiene esta serie de características, puedo cambiar el assembly, ¿ok? Hay, por ejemplo, estos de acá, pero si dijeras, no, es que yo quiero generarme uno nuevo, no hay problema, también podemos generarnos uno nuevo, por ejemplo, en el Autodesk Infrastructure Parts, ¿de acuerdo? Que es otra herramienta de Autodesk y la podemos importar directamente. O si, por ejemplo, dices, no, mira, yo tengo hecho unas pilas hechas en Revit, ¿de acuerdo? Pues me las puedo traer también. Y todo es customizable, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es la herramienta. Y claro, lo bueno de acá es que yo, por ejemplo, si tengo este puente, le podría venir otra vez a Show Station in Profile View, y si subo el puente, pues el puente se sigue subiendo y va haciendo lo que vaya a ser el mismo, la configuración que nosotros vayamos diciendo, ¿no? Si os dais cuenta, pues aquí, claro, se ha ido haciendo, etc. ¿no? Pues puede hacer una tangente un poquitín más abierta, porque eso me parece como que estamos yéndonos un poquitín, pero fijaros de que finalmente él está haciendo lo que es el elemento, ¿de acuerdo? Con sus pilas, y todo es customizable. Importante también, es decir, como os he dicho, hay una serie de conexiones, es decir, yo esto lo puedo, luego veremos cómo exportarlo a Civil, pero yo también podría seleccionar la pila, decirle botón derecho y enviarlo a Revit. Y en Revit, por ejemplo, ponerle lo que vayan a ser los armados, etcétera, todo, hacer el desarrollo en lo que vaya a ser Revit. ¿Ok? También tenemos aquí cantidades, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos aquí cantidades, pues cuántas cantidades tenemos, etcétera, ¿de acuerdo? Ok. Empieza a gustar más, ¿no? Supongo. Bien. Vamos a ver, por ejemplo, voy a hacer un design road, por ejemplo, que va desde acá, vamos aquí, desde aquí hasta acá. Bien. Podemos ir haciendo todo lo que nosotros queramos, etcétera. Por ejemplo, aquí voy a completar el componente. Fijaros también de que, bueno, yo voy a hacer otra calle, por ejemplo, que va a venir por acá. Que viene de aquí hasta aquí, por ejemplo. ¿Sí? Aquí voy a decirle que también que es un component road. También podría hacerlo directamente como component road, pero bueno, como metodología siempre es mejor hacerlo como design y luego como component. Fijaros bien, hemos hecho dos component roads y él automáticamente ya me está diciendo también, pues bueno, que aquí tengo una intersección. ¿De acuerdo? Esta intersección lo mismo, puede ser customizable, decirle, por ejemplo, si yo no quiero aquí que se vaya a la derecha, que solamente vaya recto, etcétera. Si, por ejemplo, selecciono solamente la intersección, tengo aquí también el tipo de intersección que quiera. Por ejemplo, quiero una rotonda, pues bueno, él automáticamente va a hacer una rotonda. De acuerdo que esta rotonda la está haciendo a partir de una serie de parámetros que nosotros le hemos dicho, ¿no? Es decir, si selecciono la rotonda, puedo seleccionar aquí un estándar y decirle, bueno, mira, una rotonda, pero que sea mini, ¿no? Tampoco hace falta que hagamos algo tan grande, ¿no? Pero todo lo está haciendo a partir de las diferentes cosas que nosotros veamos como el tema de, por ejemplo, el giro del carro, etcétera, ¿de acuerdo? Incluso también, por ejemplo, el tema del radio de curvatura este de acá, ¿no? Es decir, esto también lo podemos customizar, darle más radio, etcétera, ¿no? Todo es customizable, ¿no? Es importante, por ejemplo, entonces, decir, bueno, pues yo lo que puedo hacer es hacerme una planificación en AutoCAD. Mucha gente sigue trabajando en AutoCAD. Como veis, Infraworks lo bueno que tiene es que es muy instantáneo, pero no es tan exacto. Entonces, siempre es bueno, como decía, traeros información de lo que es, por ejemplo, Civil 3D o AutoCAD. No la traemos como una data source y a partir de ahí empezar a generar lo que vayan a ser todo el tema de caminos, taludes, etc. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, también cosas que nos podemos encontrar para poder hacer. Vamos a seleccionar aquí esta parte de acá. Esto de aquí, le voy a decir que me sea un curve and gutter, ¿ok? Un cordón cuneta. Como veis, también es customizable la misma calle. Es decir, una vez ya está hecha, yo puedo customizar la calle. Es decir, todo se puede cambiar dentro de lo que es la herramienta, ¿de acuerdo? Tenemos replace, curve and gutter.
también puedes ver de que al final hay un tema también de gráficos bastante importante. Es decir, los gráficos son bastante buenos, ¿sí? Hay gente que dice, bueno, dice, ¿se puede hacer exportar a 3D Max? Sí. Si quieres hacer un vídeo más guapo, lo puedes hacer, ¿no? Pero ya para hacer un vídeo rápido también lo puedes hacer aquí, ¿de acuerdo? También puedes hacer temas de movimientos con carros, con personas, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, acá le he puesto lo que es el cordón cuneta, botón derecho. Nos vemos aquí, queremos añadir, por ejemplo, una Internet Network. Y aquí, por ejemplo, tenemos un tema de alcantarillado. Pues bueno, cómo van a ser los inlets, los manholes, todo esto es customizable también. Qué tipo quiero, etcétera. Si no existe, lo podemos crear. ¿De acuerdo? Cómo va a ser el espaciamiento, etcétera. Perfecto. Decimos que Enter. Y él nos va a generar lo que es el alcantarillado. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí lo mismo, yo puedo tenerlo acá y después de aquí, por ejemplo, llevármelo a lo que vaya a ser Civil 3D. Importante comentar también que, en este caso, por ejemplo, Infraworks también hace todo el tema de lo que es el tema de, no sé la palabra, de simulaciones, ¿ok? De simulaciones con cuencas hidrográficas y más. Entonces, también él puede hacer, por ejemplo, el tema del cálculo de una cuenca hidrográfica y después llevarlo y plasmarlo en un network, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues ya tenemos lo que es, ¿no? Pues bueno, pues nuestro alcantarillado, etcétera, y bueno, pues ya llevado a lo que es nuestro proyecto, ¿no? Entonces, claro, si os dais cuenta, es mucho más fácil si queréis diseñar algo en Infraworks, que aparte ya lo tenéis mucho más visual, lo puedes presentar al cliente, etcétera, que no, por ejemplo, en un Civil 3D. Si un Civil 3D al final acaba siendo una plataforma CAD y con todo lo que ello implica, ¿no? En un momentito nos hemos generado aquí una pequeña propuesta de un puentecito, una site network, etcétera, ¿no? Bueno, como todo, hay que meterle mimo. ¿Es rápido? Sí, es muy rápido, pero hay que meterle el mimo necesario. También aquí, por ejemplo, si nos venimos a crear y vemos City Furniture, pues, por ejemplo, tengo vehículos acá, pues, bueno, voy a ponerle aquí, por ejemplo, un BMW, ¿de acuerdo? Etcétera, y aquí, pues, bueno, empezará a decorar lo que vaya a ser la escena. Si yo tengo, por ejemplo, una biblioteca de carros o de lo que fuera, en SketchUp también me lo puedo traer, ¿de acuerdo? Todo es customizable, como os he comentado. También el tema, por ejemplo, de, bueno, pues qué hora está, qué hora no está, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y empezar a darle un poquitín más de vida a lo que vaya a ser la escena, ¿no? Si quiero, por ejemplo, más nubes, si quiero que sea el atardecer, ¿no? Bueno, pues aquí ya cada uno empieza a hacer, bueno, pues darle un poquitín de vida a lo que es el modelo, ¿de acuerdo? Y también importante, ¿no? Es decir, al final nosotros aquí tenemos una base de datos, ¿de acuerdo? Se ven todos los comandos rápidos, en esta parte de aquí, donde tenemos seleccionar, medir, ¿de acuerdo? Yo puedo medir aquí, por ejemplo, cuánto hay de este centro de calle hasta acá, pues hay tanto, etcétera, ¿no? Entonces también tengo aquí, por ejemplo, el tema del terrain statics, acá. Donde yo puedo decirle, bueno, en toda esta superficie de acá, ¿de acuerdo? ¿Qué ha sucedido, no? Pues bueno, en toda esta superficie de aquí has tenido pues una serie de movimientos de tierra, ¿de acuerdo? De volúmenes, etcétera, y demás, que tú puedes empezar también a calcular para empezar a ver cómo es tu propuesta de hacer el balance de corte relleno, ¿no? Algo que también sucede de que, claro, cuando tú estás, por ejemplo, haciendo un master plan y empiezas a diseñar, de repente te encuentras de que es una mesa billar, ¿no? Y luego en la vida real no es así. Así que lo bueno también de Infraworks es que tú tienes integrada esa data, que la puedes traer, por ejemplo, de una fotogrametría, lo que vaya a ser, la integras acá y empiezas a trabajar sobre ello. ¿Ok? Bien, esto es un poquitín un briefing rápido de lo que es Infraworks, de elementos para generar, etcétera. Como os digo, hay muchas cosas customizables, muchas cosas para crear. También podemos generar lo que son túneles, por ejemplo, temas también de edificaciones. Nos podemos traer edificaciones de Revit o, por ejemplo, si tenemos ya lo que es la huella de los edificios en ArcGIS, por ejemplo, pues nos traemos la huella de los edificios, los destruimos, etcétera. Hay un tema de análisis, ¿de acuerdo? Hay un análisis también, por ejemplo, de análisis de simulación de tráfico, de cuencas hidrográficas, etcétera. Simulación de tráfico no es de pago, ¿de acuerdo? Las otras sí, las otras análisis sí. ¿Cómo que de pago? Sí. Cuando tú compras una licencia, bueno, perdón, alquilas una licencia, porque recuerden que ahora es de suscripción, a ti lo que te dan es una serie de cloud credits, ¿sí? Unos créditos de nube de Autodesk, pues bueno, pues dependiendo de
cálculo que vayas a hacer de análisis en la nube, pues te cuesta a lo mejor 5, 10, lo que vaya a ser, ¿de acuerdo? Lo que estés un poquitín en consonancia con eso, como por ejemplo cuando hacemos un render en la nube con Autodesk que te dice, bueno, pues tienes que pagar tantos cloud credits. Pues bueno, funciona bastante parecido. Y también comentar que, bueno, pues también podemos hacer presentaciones, ¿ok? Storyboards, ¿de acuerdo? Hacer animaciones dentro de lo que es la propia herramienta. No hace falta a lo mejor llevárnoslo a un 3D Max o a un Unity, por ejemplo, si queremos hacer algo mucho más allá de realidad virtual o lo que sea. Ojo, realidad virtual. Aquí también tenemos en Present, nos podemos poner los Oculus Rift y empezar a disfrutar también de lo que vaya a ser el Infraworks, ¿de acuerdo? Y cómo exportamos también el modelo. Pues bueno, tenemos varias maneras de exportar, ¿de acuerdo? Podemos exportarlo como un FBX, ¿de acuerdo? Yo lo quiero exportar, por ejemplo, a, no sé, a Navisworks, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo exportarlo como un FBX. Ojo, claro, si yo me lo exporto como un FBX, existe el problema de que no nos venga la información. Sí se puede exportar la información, podemos exportar la base de datos y después machearla en Navisworks, ¿de acuerdo? Ya ese flujo de trabajo lo hemos trabajado y nos ha funcionado bastante bien, ¿de acuerdo? O también, por ejemplo, puedo exportarlo en IMX, ¿sí? ¿Y qué es el IMX? Pues bueno, el IMX es un formato, ¿de acuerdo?, de transferencia directa entre lo que es, en este caso, Infraworks y Civil, que lo tengo por acá. Bueno, en Civil 3D, por ejemplo, ya en el 2020, creo que en el 19 también, no sé si en el 18, nos encontramos con la pestaña de Infraworks, ¿de acuerdo? Y aquí te dice también de importar IMX o exportar IMX. Es decir, es como el formato de transferencia entre Civil 3D y lo que es Infraworks, ¿de acuerdo? Así que, bueno, un poquitín, este es a grandes trazos lo que es Autodesk Infraworks, ¿de acuerdo? Como veis, es una herramienta bastante útil para hacer conceptuales, para hacer diseños, para mostrar a clientes y de aquí entonces ya llevarlo a lo que es un desarrollo e incluso pues, cuando ya tenemos el desarrollo ya generado, volver a traerlo a lo que vaya a ser la herramienta para una presentación incluso más formal. Podemos meterle base de datos de lo que sea, modelos de lo que sea, machearlo con ArcGIS. Así que, bueno, como veis, es una herramienta muy, muy potente, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues espero que tengáis algún tipo de pregunta y demás que tengáis. Con mucho gusto, pues, aquí estamos, ¿de acuerdo? Bastante. Si alguien tiene alguna pregunta, pero un momentito. Consumidor financiero. Déjame, lo busco igual en una presentación para corroborar. Ya, o sea, si es consumidor. ¿Aló? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya le puse, pero bueno, lo corroboramos ese dato nada más. También pienso que es más bien consumidor financiero, pero no sé seguro. Pero bueno, Marilyn lo dijo. Okay. ¿Qué más? 25, 26, la tabla, ok. Ok, y algo que Vale, creo que la gente está trabajando. Las preguntas me las podéis hacer por el chat, ¿de acuerdo? Porque si no, va a ser un poquitín loco. Si tenéis alguna pregunta sobre el tema de la herramienta y demás, con mucho gusto podemos contestarla. Vale, bien, sobre que se pueden importar los sistemas de agua potable y sanitario. Sí, todo se puede importar, ¿de acuerdo? Como has visto, nosotros acá tenemos el tema de poder importar cualquier tipo de formato. Si, por ejemplo, lo tienes en Civil 3D, lo puedes importar. Incluso si, por ejemplo, lo tienes hasta en CAD. ¿De acuerdo? Entonces, en CAD hay una manera de que tú lo importas en AutoCAD. Lo que le dices es que esa línea de AutoCAD va a ser una tubería, ¿de acuerdo?, que va a estar a tanta profundidad y entonces tú puedes también generarlo de esa manera, ¿de acuerdo? Todo es importable desde cualquier herramienta a lo que es Infraworks. Y también llevarlo de Infraworks para afuera.
Bien, un momentito por acá. ¿Y qué pasa cuando se crea una red en donde se tienen elementos con una forma en Civil 3D? Y cuando se pasa a Infraworks se ve de otra manera. En teoría se tendría que ver de la misma manera. ¿De acuerdo? Pero si no, en todo caso, si tenéis algún tema de flujo de trabajo que queráis revisar, lo podemos ver fácilmente para saber qué está ocurriendo. ¿De acuerdo? Porque al final recuerda de que el Civil 3D también te viene con... es una base de datos. ¿Sí? Entonces también es importante también tener en cuenta de que tú eso lo puedes exportar, todo lo que es la base de datos de Civil 3D, a lo que es Infraworks. El tema de visualización, si no, sería chequearlo, ¿de acuerdo? Pero en principio debería funcionar sin ningún tipo de problema. Luis comenta, ¿exporta a IFC o es a través de Revit? Bien. Infraworks no exporta a IFC directamente, ¿de acuerdo? Entonces, si por ejemplo tú quieres exportar, por ejemplo, la pila, ¿de acuerdo? Sí que tendrías que coger, llevártelo a Revit, ¿sí? Y de Revit sí que tendrías que exportarlo a, en este caso, a IFC, ¿de acuerdo? Pero él, capacidad de poder exportar a IFC no la tiene a día de hoy. Los sistemas eléctricos y de telecomunicaciones se podrían diseñar en Infraworks, sí, perfectamente, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, ahora, un caso, por ejemplo, que estuvimos haciendo actualmente fue el tema de todo lo que era, por ejemplo, el tema de gigaductos eléctricos y de sistema, y de, bueno, todo el tema de telecomunicaciones para el cuarto puente, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ellos lo que tenían era, por ejemplo, el tema del CAD. Si ellos tenían un AutoCAD, entonces lo que dijimos fue decirle, bueno, pues esta línea de AutoCAD, nosotros lo que comentamos lo convertimos en un gigaducto. ¿De acuerdo? De tal manera que todo lo hicimos modelado y eso lo que hicimos fue llevarlo a lo que era Navisworks para hacer la interferencia con las pilas de lo que era el cuarto puente. ¿De acuerdo? Así que sí que se puede hacer. ¿De acuerdo? Si no había problema con el tema del Podrá hacer una pequeña demostración de cómo importar DWG 2D a Infraworks, ya que lo he intentado varias veces y no me funciona. Podemos chequearlo. Como si no, va a hacer un pequeño luego webinar o lo que sea para explicaros cómo se hace de 2D, ¿de acuerdo? A Infraworks, ¿de acuerdo? Importante. Ese 2D tiene que estar en coordenadas. Que no puedes tampoco coger y llevarte algo y que no esté en coordenadas. Sí tiene que estar en coordenadas. Ese sí o sí tiene que estar en coordenadas, porque si no, no te va a aparecer cómo debe estar. ¿De acuerdo? Sí, pero podemos eso también verlo, porque por ejemplo es uno de los casos que hemos hecho bastante, porque al final sí es verdad que la gran mayoría de gente pues tiene los archivos en CAD, ¿de acuerdo? O en Civil, ¿sí? En Civil ya incluso es una quimera. Pero bueno, sí se puede hacer y de hecho podemos ayudar fácilmente. Es algo muy parecido también como funciona, por ejemplo, el flujo de trabajo de traernos un SDF, ¿de acuerdo? O llevarnos un shape de SRAM. Si hacemos consultorías para proyectos específicos en empresas, sí, las hacemos. Con mucho gusto podemos ayudar en lo que necesitéis. ¿De acuerdo? Como comentaba al principio, nosotros somos partner de servicios de Autodesk. ¿De acuerdo? Así que nosotros estamos especializados en servicios y si hay alguna cosa, lo que sea, que no podemos, en ese momento no sabemos cómo solucionar ese flujo de trabajo, lo bueno es que tenemos contacto directo con Autodesk para que ellos nos ayuden en cualquier tipo de incidencia que pueda llegar. Bueno. No sé si tenéis alguna consulta más. Dígame. Además de trabajar con la topografía que da Google Earth, ¿es viable usar un levantamiento propio y aplicarlo al modelo? Bien. Yo lo que recomiendo es que siempre, si puedes hacer un levantamiento propio, lo tengas. Porque al final, por ejemplo, igual que lo que tú tienes de Google Earth, o la información que te pueda llegar a dar, por ejemplo, en este caso, Infraworks no es la mejor, ¿de acuerdo? Es decir, no es exacta. Entonces, si tú puedes tener un levantamiento, es perfecto. De hecho, por ejemplo, tú acá, a la hora de traértelo, te lo puedes traer como una base de datos, ¿de acuerdo? Lo que vaya a ser de aquí, o incluso directamente te puedes traer como un point cloud, ¿de acuerdo?
Aquí dice bueno, que necesito una base de datos para poder asociarla, pero yo aquí, por ejemplo, puedo hacer lo que vaya a ser un levantamiento, por ejemplo, de cualquier tipo y traerlo acá, ¿de acuerdo? Generaríamos, en este caso, una nueva propuesta, ¿de acuerdo? Porque siempre es bueno tener diferentes propuestas para todo, una propuesta que fuera Field Data, por ejemplo, y entonces a partir de ahí empezar a trabajarlo, ¿sí? Claro, Google Earth, igual que, por ejemplo, esta base de datos, igual que a la base de datos que trae InfraWorks, está bien para empezar a trastear, pero si ya quieres algo mucho más mucho más bueno, perdón, mucho más fino, ¿sí? Pues entonces necesitas ya algo, ya un levantamiento propio. ¿Por qué cuando hago un diseño de una estructura pluvial en Civil 3D y la importo para verla en InfraWorks me aparece otro modelo? ¿Cómo podría solucionarlo? Perfecto, pues lo mismo, envíame la incidencia, ¿sí? Me envías ahí con un par de screenshots, lo que sea, y con mucho gusto te puedo ayudar en eso, ¿de acuerdo? Que a lo mejor hay algún tipo a la hora de exportar o de importar que no lo está haciendo correctamente, ¿de acuerdo? Entonces lo vemos fácilmente. Tienes mi mail, ¿sí? jrmena@bitsoffice.com y entonces me lo envías, screenshots, hey Juanra, pasa esto y lo chequeamos. Para mí, es decir, me encanta todo el tema este de nuevos retos de cosas que no acaban de funcionar en flujos de trabajo. Bien. Si tenéis alguna duda más. ¿Qué programa usted mencionó al principio? ¿A qué te refieres? Una extensión. Ah, bueno, ArcGIS. ArcGIS es de Esri, ¿de acuerdo? Es este de acá, de hecho lo tenía por aquí. ¿De acuerdo? Bueno, este es un tema para hacer cosas de GIS, ¿de acuerdo? Como os he comentado, iros a ver a la gente de Esri Panamá, una gente maravillosa, os va a ayudar bastante en todo el tema de lo que es GIS, los diferentes programas que tienen, las diferentes herramientas que tienen. No tienen solamente ArcGIS, tienen muchísimas, también puedes hacer desarrollos, etcétera. Y lo bueno es que está conectado con el tema de Autodesk InfraWorks directamente a partir de lo que es este de acá. Ah, el de Infratrax. Ah, sí. Para hacer lo que son los manholes y eso, ¿no? Infrastructure Parts. ¿Ok? Infrastructure Parts. Bien, lo que son los análisis de pago. Los análisis de pago son los de las cuencas hidrográficas, sobre todo. ¿De acuerdo? Antes, lo que era la simulación de tráfico también era de pago, pero ya lo pusieron gratis. ¿De acuerdo? Es decir, ya no tienes que tener créditos en la nube para hacerlo. ¿De acuerdo? Pero todo lo que son el resto, ¿de acuerdo? De cuencas hidrográficas, drenajes así y tal. Todo esto de acá, todo esto sí que, por ejemplo, el análisis, todo esto de vigas y demás para puentes, sí que lo tienes que hacer con los con los cloud credits. También importante comentaros, ya ahora, por ejemplo, que también me ha venido a la cabeza, si, por ejemplo, también decís, mira, yo quiero utilizar, yo hago puentes, ¿de acuerdo? Entonces, es interesante también un flujo de trabajo que podemos también verlo si alguien esté interesado, ya lo hemos probado, el tema de hacerlo InfraWorks, ¿de acuerdo? De ahí Structural Bridge Design, ¿de acuerdo? Y de ahí ir tirando, si queréis, hasta el final del mundo. También Structural Bridge Design concuerda bien con lo que es InfraWorks y está incluido también en la EC Collection. Entonces, ¿se puede exportar a InfraWorks? Sí, debería. No lo he probado. De hecho, yo lo he hecho en InfraWorks directamente. Pero si no, se podría probar fácilmente. El tema de análisis de cuencas hidrográficas. No sé si tenéis alguna preguntita más. Otra pregunta, venga, vamos.
la librería de partes. Bien. Que de repente esté en InfraWorks. Sí, es decir, tú lo que puedes extraértelo, ¿de acuerdo? Es decir, acá no lo hemos explicado, ¿de acuerdo? Pero tú acá, por ejemplo, en temas de Manage, en Content, en Style Palette, aquí puedes empezar a generarte cualquier tipo de elemento y te lo puedes traer, etcétera. ¿De acuerdo? Eso sería, por ejemplo, ya un tema ya un poquitín más avanzado de cómo traerte elementos y generar y hacer que sean de InfraWorks, ¿de acuerdo? No es muy complicado, ¿de acuerdo? Pero también te puedes traer todo. ¿Lo de Infrastructure Path se exporta a Civil 3D? Sí. Está Joan, sí. Se exporta, es decir, porque al final acaba siendo lo mismo. ¿De acuerdo? Es decir, acaba trabajando con lo mismo. Y si se puede exportar a Civil 3D, no. Si tú lo puedes exportar, recuerda, tú lo exportas de acá y dices, como he dicho, lo exportas con IMX, ¿de acuerdo? Y ese IMX te lo traes para Civil 3D, ¿de acuerdo? No hay problema. Importante, el tema de, por ejemplo, lo que trabajéis con Civil, ¿de acuerdo? Esto es importante, es decir, al final, el desarrollo lo vais a seguir haciendo en Civil, ¿de acuerdo? Esto sobre todo es para empezar a hacer lo que son propuestas rápidas, etcétera. Si, por ejemplo, hacéis algo en Civil, traerlo para acá, verlo, es decir, que visualmente sea mucho más efectivo y demás. ¿Cuál es el futuro de InfraWorks? También hay que comentar de que posiblemente todo esto va avanzando y a lo mejor llegue el momento de que el mismo InfraWorks te pueda hacer planos, ¿de acuerdo? Para ello, por ejemplo, seguramente que deberán integrar lo que va a ser una vista en planta a planta, ¿de acuerdo? Para tú poder hacerla medir y demás más exacto, ¿de acuerdo? Es decir, no sé si finalmente va a ser InfraWorks que se va a integrar totalmente a Civil 3D o va a ser Civil 3D el que se va a integrar totalmente en InfraWorks. Pero está claro que el destino de ambas herramientas van ligadas y que van a ser una al final. Sí, Infrastructure Path se utiliza también para crear assemblies personalizados, sí. ¿Ok? Se puede decir, se hace para hacer... A ver, el assembly personalizado, por ejemplo, si es un manhole o un tipo de elemento de estos, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, vas a crear una calle, vas a hacer como un assembly dentro de InfraWorks, no lo vas a hacer como Infrastructure Path. ¿Okay? Pero en cambio, si, por ejemplo, dijeras, yo quiero hacer, pues, una pieza, no sé, un cordón cuneta especial, a lo mejor sí tendría que hacerlo con Infrastructure Path, o incluso podrías llegar a hacerlo incluso con Revit, por ejemplo. Para hacer el tema de las cajas eléctricas, del proyecto que os comentaba, por ejemplo, nosotros utilizamos Revit. ¿De acuerdo? Cogimos el Revit y nos trajimos para acá y dijimos que eso era la caja eléctrica y ya está. Buen día. Redondel del retorno tiene como generarlo. Solo he visto intersección rotondas de carreteras compuestas, pero no veo cómo aplicar al final de la calle. Me comentas por el tema del cul-de-sac, ¿no? Seguro. Porque el tema del cul-de-sac, sí, vale. Por el tema del cul-de-sac, si quieres, un día podemos esperarnos como una horita y media para verlo. Yo creo que una de las pocas cositas que a lo mejor aún le queda por hacer a InfraWorks, porque es un lío. ¿Sí? Es decir, es un pequeño, no es un lío, pero hay que ser muy fino a la hora de hacerlo. ¿De acuerdo? Y tiene un par de pasos que se pueden hacer. ¿De acuerdo? Pero no es como una entidad tan fácil. Yo creo que a lo mejor son cosas que siempre son buenas para luego, por ejemplo, ir sugiriendo a autores para que lo hagan, ¿no? Bien. Cuando distintos profesionales trabajan en un mismo modelo, distintos sistemas, cómo se realiza la coordinación para que puedan ver los avances de cada uno y que nadie interfiera entre sí. Ok, perfecto. Buena pregunta. Vamos para allá. All right. Bien. Esto lo bueno que tiene, ¿de acuerdo? InfraWorks es que se podría llegar a trabajar también más gente dentro de un modelo, ¿de acuerdo? Eso sería un tema que tendríamos que ver aparte, ¿sí? Pero también se podría llegar a hacer. De todas maneras, en el tema de lo que comentas, del tema de diferentes profesionales que trabajan en un modelo de distintos sistemas, cómo realizar la coordinación, la mejor manera es siempre trabajar con una herramienta de coordinación. En este caso, por ejemplo, la herramienta de coordinación es Navisworks, ¿de acuerdo?
Navisworks Manage, en este caso, donde ahí sí se daría la coordinación de todos los sistemas que pudieran ser, ¿de acuerdo? Para que no hubiera temas de interferencias y no solamente eso, sino que Navisworks también refleja, genera reportes para que entonces las personas que están trabajando en ese proyecto tengan dónde está esa incidencia, ¿de acuerdo? Entonces, la mejor manera de utilizar, por ejemplo, temas de coordinación es herramientas de coordinación, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, Autodesk Navisworks Manage, ¿de acuerdo? En InfraWorks también lo podrías hacer, pero claro, va a ser manual, porque en InfraWorks no tiene la manera de poder hacer el tema de hacer interferencias, ¿de acuerdo? Por ejemplo. Bien. ¿Más dudas? ¿Inquietudes? Vale, Infrastructure Parts, ¿dónde se consigue? Bien, te lo puedes descargar, ¿de acuerdo? Incluso tú lo puedes también trabajar desde Civil 3D, ¿de acuerdo? Ok, no habría problema con eso. Ahora mismo me vas a dejar aquí... Déjame que, porque también había una parte de aquí que lo podías trabajar desde el mismo InfraWorks, ¿de acuerdo? Déjame que te envíe la referencia sobre ello, ¿de acuerdo? Déjame que te lo revise, ¿de acuerdo? Donde era la parte justamente donde se trabajaba el Infrastructure Parts. Vale, entonces el tema de la interferencia habría que exportar de InfraWorks a Navisworks. Sí, en este caso sí. ¿De acuerdo? Tendrías que exportarlo, como os he comentado, como un FBX, ¿de acuerdo? Lo exportas y ya está, ¿de acuerdo? Como os he dicho, importante. Esto es un tema también de conceptual, ¿de acuerdo? Cuando ya queremos a lo mejor llevarnos a un tema mucho más de coordinación, ¿de acuerdo? Ya posiblemente ese modelo esté en Civil 3D. Si ese modelo aún sigue estando en InfraWorks por lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces se exporta como FBX y también se exportaría lo que es la base de datos aparte. En Navisworks hay una manera de poder integrar lo que son los FBX, la información de los elementos de FBX con una base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, eso se machea y entonces puedes tener también la información, toda la información que tienes de InfraWorks la tienes entonces en Navisworks. ¿De acuerdo? Pero lo que es coordinación tendrías que hacerlo en este caso en Navisworks. Bien, José Luis, ¿cómo llegan los objetos a Revit? Bien, los objetos a Revit, mira, no tengo ahora mismo esta. Lo voy a enviar, si no, también el tema de eso, pero tú aquí lo que haces es que lo envíes a Revit, ¿de acuerdo? Te hace crear nuevo, crear, etcétera. Bueno, no sé si ahora me lo va a jalar porque no tengo el Revit 2020, ahora me he gustado. Ok. Pero vale. Cuando tú te lo llevas a Revit, ¿de acuerdo? Él genera, y es una cosa que es súper curiosa, él genera una nueva categoría que se llama Structural Bridge Parts, ¿de acuerdo? Entonces, tú ahí dentro, eso funciona igual que si fuera, por ejemplo, ¿cómo deciros? Como un model in place, ¿de acuerdo? Pero con las mismas funciones que tiene, por ejemplo, una viga o una zapata. Entonces, tú puedes también meterle todo lo que es el armado. Es una cosa bastante curiosa. No tengo, lo que pasa es que no tengo el 2020 aquí instalado. Pero se te instala, se te pasa de esa manera. Entonces, tú ahí puedes empezar a montar todo lo que son los armados dentro del propio Revit. ¿De acuerdo? Para rellenos, en el mar solo se trabajaría con plataformas o Infra tiene alguna herramienta para esto. Tendría que ver sí registra las curvas en negativo, ¿okay? Pero tendríamos que ver entonces el tema de eso como un caso en especial, ¿de acuerdo? Ver el caso y revisarlo, ¿de acuerdo? No tengo
Es que de hecho, acá, por ejemplo, lo que hace es que te lo separa todo como si fuera por elemento. ¿Sí? Es decir, y no te va a separar lo que son las farolas. Solo te separa lo que es la parte estructural. Si os dais cuenta, él te va a separar lo que es el bridge. Y el bridge es esto. ¿De acuerdo? Él no identifica lo que es la barandilla o el arbolado. ¿De acuerdo? Exactamente, las pilas sí. ¿Ok? Él solamente exporta lo que es el bridge, que es esto de acá. ¿De acuerdo? Él no exporta lo que es la calle. Porque si te das cuenta, esto es el bridge. Y si yo selecciono acá, esto es la calle. Esto es road. ¿De acuerdo? Entonces, eso no lo exporta. Él exporta solamente lo que es el bridge. No, no se pueden generar planos. Como comentaba, el tema de... Llegará un momento que seguramente de que o Infraworks podrá generar planos o Infraworks estará más integrado en Civil 3D. Entonces, Infraworks no genera planos, ¿de acuerdo? Tú puedes hacer cualquier tipo de presentación, etcétera. Aquí puedes sacar toda la base de datos que hay en Infraworks, pero no puedes generar. A día de hoy no hay manera de generar planos. Aquí, por ejemplo, puedes hacer temas de presentaciones y demás, ¿de acuerdo? Pero como storyboards o como fotos, ¿de acuerdo? Etcétera, pero él no hace planos. Como os digo, es una herramienta más de diseño conceptual, hacer el desarrollo en Civil 3D y en Revit para todo el tema de los elementos, de estructura, y luego traértelo de vuelta. ¿De acuerdo? Es decir, seguramente que el futuro de Infraworks va a ser ese, poder hacer planos, generar planos. Bueno, mira, más preguntitas ahí. Tengo que aprovechar que estamos en casa todos para hacer preguntas. Para efectos de presupuestos, vale, para efectos de presupuestos, por ejemplo, sí que tú te puedes exportar la base de datos. ¿De acuerdo? Es decir, un momentito, para el tema de presupuestos, te puedes llevar, digo, el tema de la base de datos, te la puedes exportar y ya a partir de ahí ya, pues, como tú quieras manejarla. ¿De acuerdo? Hay muchos programas que manejan todo ese tema de allí y, bueno, y más cosas que van saliendo y surgiendo, ¿no? Pero al final es la base de datos con las cuantificaciones y lo que vaya a ser. ¿Ok? No generar planos, pero habrá alguna forma de visualización para presentar en forma digital o impresa. Efectivamente, tú tienes aquí, como te he comentado, una manera de o generarte vídeos, ¿de acuerdo? Vídeos, etcétera, con animaciones, etcétera. También te lo puedes exportar como si fuera una imagen, ¿de acuerdo? Y presentarlo como si fuera en un panel. O también, que bueno, yo creo que la manera que a mí personalmente es la que más me gustaría, si fuera cliente, que lo puedas presentar con un Oculus Rift, ¿no? Que con unas gafas y decir, bueno, mira, métete dentro del proyecto, ¿no? Y a partir de ahí, pues, como digo yo, entonces a firmar, ¿no? De aquí, un momentito, acá, que me hayan más preguntas. ¿Cómo cambiar y amoldar los precios? Exactamente, cómo cambiar y amoldar los precios. Eso se tendría que hacer, ya te digo, con un programa externo a Infraworks. Infraworks te va a sacar las cantidades y tú ahí ya le tendrás que meter en el otro programa, el otro software, en este caso en varios, ¿sí? Seguramente que José Luis por ahí te puede decir alguno, que puedas integrar. De hecho, sería una cosa curiosa, José Luis, ver si también se puede integrar con el tema de los que vosotros manejáis. El análisis del tráfico, ¿en qué se basa el software? ¿Se le debe dar alguna info antes? Vale. Esto lo podemos ver en un webinar, o esto yo la verdad es que prefiero hacerlo porque esto ya es un tema mucho más avanzado, ¿de acuerdo? El análisis lo haces a partir de aquí, ¿de acuerdo? El Traffic Simulation lo que tienes que ya es un programa dentro de Infraworks, ¿de acuerdo? Entonces esto ya te lo hace y tú aquí vas poniéndole
muchísimas cosas ya, eso ya es un mundo. El Traffic Simulation es más extenso que el InfraWorks, depende de cómo. Hasta tú le puedes integrar bases de datos externas a lo que es el programa. Que no necesariamente tiene que configurarla ahí, sino que tú a lo mejor si tienes algo ya de información tuya, de tráfico, tú la puedes también montar ahí. ¿De acuerdo? Pero eso podemos estarnos fácilmente también como un día o dos viéndolo. ¿De acuerdo? Porque es un módulo muy, muy completo de lo que hace InfraWorks y aparte, también seguramente que, bueno, habéis ido a alguna presentación de InfraWorks, también, por ejemplo, hace simulaciones también de personas. Tú vas a hacer también simulaciones de personas y de tráfico y demás, que no solamente de carros, sino de bicis, carros, personas, etc. Bueno, si tenéis alguna pregunta más. Bueno, pues muchísimas gracias, a todos por, bueno, compartir este rato, ¿de acuerdo? Ameno con vosotros. Iremos sacando más webinars, ¿de acuerdo? También no solamente de InfraWorks, sino ya también estoy sacando de más herramientas, ¿de acuerdo? De Autodesk. Muchos conocéis Autodesk Revit, pero bueno, hay muchas más herramientas que están vinculadas con todo el tema de BIM. También comentaros de que también estamos sacando cursos de Revit MEP, ¿de acuerdo? Para quien esté interesado, tanto de mecánica, plomería, por un lado, y de electricidad por otro, ¿de acuerdo? Así que, pues, adelante, empezar a trastear, podéis descargar InfraWorks, ¿de acuerdo? Como trial, estar 30 días, probarlo, etcétera. Cualquier cosa, duda, lo que sea, me podéis preguntar. Si alguien tiene más ánimo, pues podemos incluso hasta montar algún curso de InfraWorks, ¿de acuerdo? Mucho más especializado, ¿de acuerdo? Donde ya podamos ver más sobre la herramienta, ¿de acuerdo? Y nada, adelante, aprender mucho durante estos días, ¿de acuerdo? Buena actitud, ¿de acuerdo? Y bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima, ¿de acuerdo? Chao.